Sí, yo me bajo, me pongo. Buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Nacional, a esta segunda entrega de nuestro ciclo Clásicos Españoles a la Carta. Si la semana pasada nos movíamos en el mundo medieval y nos llevaba la profesora Marta Haro enseñándonos las joyas que esta biblioteca conserva sobre uno de los autores fundacionales de la literatura en castellano, como es Alfonso X, en este martes tenemos la suerte de poder ya movernos en el tiempo hacia ese finales del siglo XV y ya el inicio del Renacimiento, la Edad Moderna, precisamente hablando de otro gran autor y sobre todo de una gran obra llena de incógnitas, de preguntas, que todavía los críticos le estamos dando vueltas, como es Fernando de Rojas y esa comedia y luego tragicomedia de Calisto y Melibea, y sobre todo ese nombre, la Celestina, que termina siendo el nombre, el personaje con el que se conoce precisamente la obra ya desde el siglo XVI en muchos repertorios y cómo nos va a hablar. Bueno, es un gusto, la verdad, que poder contar con la Biblioteca Nacional y una vez más, aunque vayamos a repetirlo todas las semanas, pero es un verdadero placer que nos dé este espacio, este lugar, para poder hablar de los libros que tanto nos gustan y además de los libros que se conservan, los ejemplares que se conservan aquí. Pero es que además se da el caso de que la profesora Esther Borrego, que es la profesora de la Universidad Complutense, que nos va a venir que está aquí, que nos va a hablar de la Celestina, nosotros nos conocimos precisamente en la Biblioteca Nacional. Es decir, como tantos otros, nos conocimos en los pasillos de la Biblioteca Nacional, nos conocimos en la cafetería de la Biblioteca Nacional, pero sobre todo nos conocimos en la sala de lectura, en la sala Cervantes y en el salón general, cada uno trabajando, yo en la parte más de medieval, ella siempre en la parte de siglo de oro, bueno, siempre en ese camino de la Edad Media, y sin conocernos realmente solamente como investigadores, realmente en la profesora Esther Borrego, en Esther, hay algo que desde siempre a todos los que la conocemos nos encanta, que es su forma de reírse. O sea, aquí nos hemos pasado muchas horas, pero muchas horas, la verdad. Entonces, estar delante del códice, bajar a la cafetería, medio ya en sueños y con, digamos, ya un cansancio acumulado, era un gusto encontrarte cuando te encontrabas que Esther estaba allí en la barra o estaba... uno se agarraba a ella porque realmente es un espíritu realmente alegre, un espíritu que entusiasma realmente con lo que hace. Y ella es capaz de moverse desde la Celestina, que tiene además una edición de la Celestina que les recomiendo, porque además es una edición pensada precisamente para divulgar la obra de Fernando de Rojas, que ahora ha vuelto a reeditarse, pero ella también se ha movido en diferentes aspectos desde el siglo de oro, en diferentes temas, y algo que es capaz de hacer muy bien, que es siempre buscarle un punto a los temas en los que trata, e incluso los temas en principio que pueden ser más eruditos, de pronto Esther es capaz de moverse y hacernos sonreír cuando estamos leyendo sus obras. Se mueve en el mundo de los villancicos, en la geografía, se mueve en el mundo de la literatura popular. Y ahora, por ejemplo, está trabajando en un tema maravilloso, que es el tema de los conventos, la literatura conventual, y va a ser una de las personas que va a tener un protagonismo el año que viene, en el centenario de Santa Teresa, precisamente por ser una de las directoras de uno de los grandes congresos que se va a realizar precisamente para volver y conocer un poquito más la obra de la santa. Así que a lo mejor el año que viene la tenemos de nuevo, hablándonos ya no de ese en el 15 al 16, sino ya instalada precisamente en un tema que también conoce tantísimo. Así que realmente es un placer tenerte, Esther. Mil gracias, Carlos, a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad y poder adentrarnos además en una obra fascinante, en una época fascinante como es el final de la Edad Media, el principio de la época moderna, y una vez más volver a rescatar, disfrutar de la maravillosa, increíble colección de ediciones de la Celestina que se conservan en la Biblioteca Nacional. Y mil gracias, como no, por vuestra asistencia y por hacernos en este momento poder estar en esta parte tan cálida de este lugar como es la Biblioteca Nacional. Así que, sin más... ¿Se pueden poner el...? Sí. Es que no sé cómo... Se recoloca allá.
Bueno, muchísimas gracias al profesor José Manuel Lucía, vicedecano de Cultura de la Facultad ahora mismo, gran compañero y amigo hace muchos años. Él no ha dicho los años por delicadeza, pero nos conocemos hace muchos años. Ha hecho una presentación bastante hiperbólica y un poco exagerada, pero bueno, yo se lo agradezco. Es lo que da la amistad en las presentaciones. Bueno, yo les voy a hablar de La Celestina, una obra entre la Edad Media y los siglos de oro. Tienen ustedes en la portada la edición de Valencia de Juan de Jofre de 1514, que pertenece al fondo de la Biblioteca Nacional. Yo en todas las imágenes que les voy a presentar está señalado el origen, la procedencia, la conservación. Bueno, La Celestina es una obra universal. Recurro al ya clásico libro de Por qué leer los clásicos, de Italo Calvino, que da 13 definiciones de lo que es un clásico. Voy a ahorrarles las 13, pero sí que he seleccionado algunas que me pueden interesar para introducir esta obra. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es una obra que ha generado más de 3.000 artículos de crítica entre artículos y libros. O sea, nunca termina de decir lo que tiene que decir. Un clásico es un libro que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Esto ya lo verán cómo ha ocurrido. Es una obra multiinterpretada y cada interpretación se ha ido sacudiendo por sí misma o ha ido reconduciéndose o se ha ido negando por otra, también lo verán ustedes. Es un libro que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Un libro que siempre dice algo nuevo. Y finalmente, ¿qué es lo que me interesa? Otra característica de lo que es un clásico. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. O sea, La Celestina es un clásico que nos lleva a unos mundos diferentes, pero a la vez es un clásico que tiene la actualidad presente. Y yo pienso, ¿no? Es una obra, ustedes seguro que la conocen, si no, no estarían aquí. Sé que entre el público hay gente que la conoce mucho más que yo, a los que luego citaré. Es una obra plenamente llena de violencia, de corrupción, de sobornos. Piensen ustedes el mundo actual, ¿no? Una obra de violencia verbal, de violencia física, de violencia moral. Una obra que tiene amor, sexo, vamos, de todo. La avaricia, la lujuria, la envidia. Y yo pensaba esa actualidad incluso mediática, ¿no? Que si hoy día traspasáramos esos personajes de La Celestina serían de plena actualidad. Por supuesto no llevarían aldas largas como llevaba Celestina, llevarían otro tipo de vestimentas, pero sería una obra actual y nos puede recordar, porque La Celestina yo siempre la defino como una obra que refleja la maldad humana. Es así, ¿no? Me decía una compañera, ¿vas a hablar de La Celestina? ¡Qué negativo, hija, con lo positiva que eres tú! Y digo, bueno, sí, es una obra que es un compendio de todos los males del corazón humano, así es. Bueno, es una obra universal, uno de los pilares de la novela moderna, junto con El Lazarillo de Tormes y El Quijote. Fíjense ustedes, pilares de la novela moderna, esta palabra luego la analizaremos porque, aun considerándose uno de los pilares de la novela moderna, en su tiempo se recibió como una obra dramática o dramatizable, una obra que no se representaba al uso de lo que hoy entendemos como teatro, pero sí se representaba de una manera recitada, de una manera dramática. Su protagonista pasó a ser un mito, tanto que hasta la palabra es universal. En la definición del diccionario de la Real Academia dice: Celestina, alcahueta, mujer que concierta una relación amorosa. Igual que Don Juan pasó a ser sinónimo de conquistador insustancial, reincidente y blasfemo, Celestina pasó a ser el prototipo de las alcahuetas, el prototipo de las terceras. Nació como un libro de entretenimiento. Esto es muy importante porque a lo largo de los siglos se le han dado interpretaciones muy serias y muy profundas y muy desde el existencialismo hasta el nihilismo, el estoicismo, como luego veremos, pero fue acogida como un libro de entretenimiento. Y prueba de su éxito es que fue la obra literaria más editada y difundida en el siglo de oro. Tan solo en la primera mitad del siglo XVI, hasta 1550 aproximadamente, sabemos de la existencia de unas 90 ediciones, además de las perdidas, impresas en España, en Italia, en Francia, en los Países Bajos y en Portugal. Sobrepasó las fronteras europeas y fue difundida igualmente con éxito en América. La obra se tradujo en poco más de un siglo, he puesto el tope de 1600, al italiano, al francés, al alemán, al inglés, al holandés e incluso al latín.
Es notable la profusión de ediciones modernas de la obra, además de la multitud de libros y artículos críticos que ha generado. Como ya he dicho al principio, unos 3.000, es imposible determinar el número exacto. Aquí tenemos al fundador de la revista Celestinesca, es una de las revistas de investigación más importante en torno a la Celestina, Joseph Snow, al que saludo, y él seguro que sabe el número mucho más precisamente que yo, pero es un libro que ha generado muchísima bibliografía. La Celestina supone un hito en el modo de abordar la materia novelística, un camino al realismo. No entiendan el realismo desde un punto de vista contemporáneo, como ese movimiento que nació a finales del XIX. Es un realismo, como le llama Francisco Rico, voy a hacerlo rápido, realismo verosímil, porque es una obra que se acerca a la realidad de una manera creíble. O sea, no significa, por ejemplo, la lengua de la Celestina es una lengua muy retórica, muy latinizante. Cada personaje habla en un registro especial, incluso en un registro alto y elevado, pero luego el registro cambia y se pasa al registro coloquial. Hay muchas marcas verbales de coloquialidad de la época, ¿no? Los personajes altos conviven con los bajos, como en la realidad, que hay más realista que la convivencia de personajes altos con bajos. Las descripciones son detalladas. Yo tengo aquí una pequeña muestra, voy a ser breve. Cuando se habla del desván de Celestina, lo que tenía en su desván, hay palabras que quizá no las conozcan, pero bueno, dice que en su casa había perfumes, falsaba estoques, menjuí, ánimes, ámbar, algalia, polvillos, azmicles, mosquetas. Tenía una cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de alambre, de estaño, hechos de 1000 facciones. Hacía solimán, aceite cocido, argentadas, bujeladas, cerillas, lanillas, unturillas, lustres, lucentores, clanimientos, albalinos y otras aguas de rostro. O sea, era perfumera, luego veremos. De rasuras, de gamonedas, de corteza. Adelgazaba los cueros, alisaba las pieles, con zumos de limones, con turbino, con tuétano de corzo y de garza y otras confecciones. Sacaba agua para oler, detalla toda de rosas, de azagar, de jazmín. Hacía lejías para enrubiar, teñía, de sarmientos de carrasca, de centeno, de marrubios con salitre, con alumbre y milifocia y otras diversas cosas. Y los untos y mantecas que tenía es hastío decir, de vaca, de oso, de caballo, tal. Aparejos para los baños, esto es una maravilla, tenía jabones de baño, sales de baño, lo que diríamos de baño. Los aceites que sacaba para el rostro no es cosa de creer, de estoraqui, de jazmín, de limón, de pepitas, de violetas, de benjuí, de alfócigos, de piñones. Esto de los virgos, unos hacía de vejiga, otros curaba de punto. Tenían el tabladillo en una cajuela pintada, unas agujas delgadas de pellejeros e hilos de seda encerados, y colgaba allí raíces de hoja plasma y fuste sanguino, cebolla albarrana y cepacaballo. Bueno, he leído lo que se refería a la cosmética, lo que se refería a la colonia, lo que se refería a los virgos, pero como ustedes ven, no pueden ser más detalladas las descripciones, y como esta hay muchas. Cuando Pármeno, que es uno de los criados de la obra, habla de qué era Celestina, de cómo trabajaba, de cómo ella era una comerciante de sexo, así de claro, dicho con lenguaje actual, era una alcahueta, pero ella encubría su oficio con otros oficios, evidentemente. Entonces lo detalla al mínimo. Hay otro discurso de Areusa, que es una criada que critica a las señoras, cómo trataban a las criadas, lo que era verdadero maltrato a las mujeres de servicio, que es un detalle, las descripciones detalladas es algo muy llamativo en esta obra, porque se desciende hasta los mínimos detalles. Bueno, el realismo verbal, ya hemos hablado, y sí me interesan los personajes, no tipos, sino caracteres. Eso es discutible, pero para que tengan ustedes una idea, son caracteres fuertemente singulares, que no tienen nada que ver con personajes tipificados. Por ejemplo, los que habrá en el teatro del siglo de oro después de menos de un siglo. Personajes que tienen por supuesto, proceden de elencos universales, de tipos literarios universales, pero tienen su impronta, tienen sus peculiaridades, sus circunstancias. Bueno, la Celestina tuvo su proyección en la llamada literatura celestinesca, sobre todo en tres aspectos: el ambiente, el estilo y los personajes. O sea, no les voy a hablar aquí del fruto de la Celestina, no es el caso, ¿no? Bueno, el argumento lo conocen bien, pero yo he querido sintetizarlo porque me interesan mucho las muertes en la Celestina, y si se fijan ustedes, cada muerte la he señalado en rojo. Bueno, primero vamos a hacer un repaso muy breve: enamoramiento instantáneo de Calisto, rechazo de Melibea. Esto es importante, ¿le rechaza de verdad o le rechaza de mentira? Ahora lo veremos. Y Calisto no consigue que Melibea le vea, Celestina interviene por medio de los criados, Sempronio y Pármeno. Celestina consigue que Melibea se rinda, y le cuesta mucho, aparentemente. Encuentros de los amantes.
Celestina muere a manos de los criados, muere acuchillada por los criados. Los criados mueren huyendo de la justicia, saltan por la ventana y mueren. Se reanudan los encuentros amorosos de Calisto y Melibea, aparecen nuevos criados, las prostitutas Elicia y Ereusa, se van ustedes familiarizando con los nombres, aunque seguro que los conocen porque los voy a ir sacando bastante a lo largo de la conferencia, buscan venganza. Se sacan a los criados y pagan a Centurio, un rufián. Un rufián es una parodia del soldado fanfarrón de Plauto. Bueno, Calisto muere cayendo precipitadamente del muro, se cae de la escalera por la que sube. Y Melibea se suicida cuando tiene noticia de la muerte de Calisto. Fíjense ustedes las muertes. Celestina muere en el suelo, la cuchillan. Los criados se caen por la ventana, se hacen mucho daño y luego son ajusticiados en un patíbulo en la plaza del mercado, supongo que en alto, para que los vieran, un poco más alto. Calisto muere cayendo de la torre, de la escala, un poco más alto. ¿Quién es la que más alto cae? Melibea, que cae de una torre, de la torre más alta. Esto nos va a venir muy bien para las lecturas de la Celestina, las interpretaciones. La interpretación moral, ya la adelanto, es que es una obra admonitoria, una obra en la que cada uno muere, cae de más alto cuanto más alto es su pecado, cuanto más ha pecado, cuanto más alta. Bueno, la estructura de la comedia sí me interesa. Voy a intentar no detenerme en muchos aspectos críticos ni demasiado textuales, pero sí me parece importante que conozcan ustedes que la Celestina tuvo 2 fases de escritura o 3, si creemos a Fernando de Rojas, que dice que el primer auto lo encontró en un manuscrito. Entonces tendríamos, en primer lugar, el primer auto, que según él, en la carta de un autor a su amigo, lo encontró. Luego tendríamos, los preliminares y la parte final enmarcarían el texto. Entonces, preliminares, carta de un autor a su amigo, donde nos cuenta que encontró un auto, 11 octavas acrósticas, un argumento general. El texto de la comedia tiene 16 autos. En la parte final, 7 octavas de Alonso de Proaza, corrector de la comedia. Quédense ustedes estas partes que he señalado en blanco. En la siguiente diapositiva se mantienen, pero he añadido en amarillo-naranja lo que añade la tragicomedia. Me he roto la cabeza para hacerlo muy pedagógico. A ver si ustedes lo ven. La comedia es lo que está en blanco, se mantiene lo anterior, más los añadidos y cambios de la tragicomedia. Se mantiene la carta de un autor a su amigo, pero Fernando de Rojas cita a Rodrigo Cota y Juan de Mena, porque dice que a lo mejor ellos escribieron el primer auto. Yo creo que lo dice para confundir, no hay ninguna razón que pueda atribuirles el primer auto. Luego se mantienen las octavas acrósticas con cambios. Se añade el prólogo, el incipit, se mantiene el argumento general y tenemos 16 autos de la comedia, más 5 autos interpolados. Total, 21 autos, cada uno precedido de un argumento. O sea, aquí se añade 21 autos, cada uno con su argumento. En la parte final se mantienen las octavas de Alonso de Proaza y se intercalan 3 octavas del autor, que son muy importantes, porque en esas octavas el autor defiende la moralidad de la obra. El autor dice que es una obra que es un aviso para los padres, para los galanes, para las mujeres jóvenes, en prevención de los malos sirvientes y las alcahuetas, se dice, o sea, se insiste. Bueno, fíjense ustedes, título y subtítulo. Título de la comedia, perdonen un poco el montaje pero así lo ven. Comedia de Calisto y Melibea, la cual contiene, además de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales y avisos muy necesarios para mancebos, mostrándoles los engaños que están encerrados en sirvientes y alcahuetas. En la tragicomedia se añade tragicomedia, que él dice que cambia el nombre porque los lectores le decían que cómo podía ser comedia, una obra que acaba mal. Nuevamente añadido de lo que hasta aquí faltaba de poner en el proceso de sus amores. Bueno, él añade. ¿Por qué lo hace? Porque fue una obra que tuvo mucho éxito, al público le gustó y él la completa. Bueno, esto aquí, en fin, voy a leerlo así. Bueno, este es el argumento general, que es muy importante. Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado mediano. Estado mediano es algo interesante, luego lo veremos en los personajes. Fue preso en el amor de Melibea, mujer moza y muy generosa, de alta y serenísima sangre, sublimada en próspero estado. Una sola heredera de su padre plebeyo y de su madre Alisa, muy amada. Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito de ella,
interviniendo Celestina, mala y astuta mujer, con 2 sirvientes del vencido Calisto, engañados y por esta tornados desleales, presta su fidelidad con anzuelo de codicia y de deleite, vinieron los amantes y los que les ministraron en amargo y desastrado fin, para comienzo de lo cual dispuso el adversa fortuna, lugar oportuno donde a la presencia de Calisto se presentó la deseada Melibea. Esto es importante, este argumento, porque la comedia romana tenía los famosos periocai, que eran resúmenes de la comedia, y esto nos va a entroncar con las fuentes. Bueno, esto simplemente quería que vieran ustedes cómo se interponen los autos. Si la comedia tenía 16 autos, el acto 14 queda dividido en 2, la mitad pasa al 19, se intercalan los 5 y se termina con el auto 21. Creo que se entiende bien, ¿no? No hay mucho más que ver aquí. Bueno, vamos a ver ahora el espacio y el tiempo, para que se sitúen ustedes. Bueno, Fernando de Rojas juega con la ambigüedad, no sé si con la ironía, con la ambigüedad seguro, porque no da ningún dato para que se pueda atribuir el lugar de la Celestina a ninguna ciudad española. Se ha aventurado que si Toledo, Sevilla, Salamanca, pero es que no es fácil, porque se habla de una iglesia de la Magdalena. Aquí hay muchas personas, seguro que en todos sus, no sé si en todas, pero en casi todas las ciudades de España hay una iglesia de la Magdalena. Hay calles, calle del Vicario Gordo, calle del Arcediano, hay unas tenerías, hay un mercado al lado de una plaza. ¿Dónde no hay un mercado al lado de una plaza? Bueno, ciudades castellanas, una ciudad castellana seguro. Sí que parece que hay un río navegable, eso sí, porque en el propio texto lo dice, por eso, pues hombre, Sevilla, Salamanca, podría ser. Bueno, no sabemos qué ciudad es. La acción se desenvuelve en lugares abiertos y cerrados. Abiertos, por supuesto, las calles, las iglesias. Cerrados, las casas. Las casas a mí es un tema que me apasiona. Son las casas de los... Tenemos la casa de Melibea, que era una casa noble, una casa con huerto, con jardín, con una fuente, con una torre, con varias estancias. Una casa muy grande, porque ni siquiera su madre se da cuenta que está teniendo encuentros con Calisto. Bueno, también la madre, el personaje de la madre es un personaje muy ingenuo, como veremos. Bueno, la casa de Calisto, que era una casa, tiene una cuadra para caballos, una sala, una cámara, 2 pisos. Bueno, las demás viviendas son pobres. La casa de Centurio, la casa de Areusa, la casa de Celestina tiene un desván arriba y se dice que está medio caída. O sea, esta mujer, por mucho dinero que sacara de sus encuentros, vivía en una casa medio caída. Bueno, pero fíjense ustedes que aunque no hay un lugar preciso, el ambiente es realista. Son casas de la época, son calles de la época, es movimiento de la época y esto movimiento social de la época. El orden cronológico. Aquí también el autor juega con el lector, porque se contrastan las indicaciones imprecisas con las precisas. Yo, para no marearles con las indicaciones, porque eso me llevaría más de media hora, les diré que la Celestina aproximadamente se desarrolla en 2 meses. ¿Por qué? Porque se dice que el proceso, el texto de la tragicomedia que se añade, el proceso del deleite de los amantes duró aproximadamente 1 mes. Bueno, entonces... Claro, desde que Calisto se enamoró de ella hasta que ella se rindió, no sabemos cuánto tiempo es. Lo que sí que es verdad es que el auto 12 es el auto culminante en el que se muere Celestina y los criados. A la noche de muertes precede un día muy intenso. Y esto ocurre igual en el auto 19. A la noche de muertes de Calisto y Melibea precede un día muy intenso. Entonces tenemos explícitamente señaladas 2 noches de muertes precedidas de días muy intensos de intrigas, de encuentros, tal. Y en total 2 meses. ¿Por qué digo 2 meses? 1 mes duran los encuentros de los amantes, que se vieron 8 veces, según he contado. Y luego tenemos, Areusa se entera 1 semana más tarde de la muerte de los criados y su venganza la planea con 3 semanas. Entonces sale prácticamente 2 meses. O sea, pero tampoco hay datos exactos. Bueno, ahora vamos ya a los testimonios de, una vez vista la comedia y la tragicomedia, vamos a la parte más textual. Quiero que vean ustedes los ejemplares de esta magna casa, que es lo que más me importa, pero bueno, vamos a empezar. A ver, no, es que este puntero va. Bueno, no puedo evitar señalarles los ejemplares de la comedia. Eso es un poquito abigarrado, ahora van a verlos. A ver, la comedia, he salido de la nomenclatura habitual de la crítica. La comedia primitiva tiene tres ejemplares. El primero, el de la Spanish Society of America, Burgos, Fadrique de Basilea. He puesto el título en corchete porque no tiene título. Ahora veremos el ejemplar. En 1500, bueno, el año 1499 es cuestionado. Ahora veremos. Comedia de Calisto y Melibea, Toledo, Pedro
Hagenbach, 1500, está en la Biblioteca Bodmeriana de Ginebra. Y luego, en 1501, Comedia de Calisto y Melibea, Sevilla, Estanislao Polono, en la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, Rojas asegura que la comedia la escribió en unos 15 días de vacaciones, concluyendo unos papeles que encontró. Aquí explica él que la escribió en 15 días de vacaciones, concluyendo el primer auto, una pieza manuscrita inconclusa, según él. Bueno, aquí tienen ustedes la considerada primera edición, cuyos datos están en el colofón. Colofón es en la parte final de la obra, cuando no están en la portada de los datos. De todas maneras, Jaime Moll, que es a mí me convence por completo, dice que esta edición, y lo dice más críticos, es una edición incompleta y manipulada, porque el colofón está manipulado. Por tanto, parece que quizá pudo ser de 1501. Bueno, carece de paratexto, portada preliminares, y sí que tiene grabados interiores. Los grabados interiores los he utilizado yo para los personajes, que luego lo verán. Aquí tienen ustedes las dos ediciones de la comedia, de Toledo y de Sevilla. Ambas incluyen los paratextos, la portada, ven ustedes las dos portadas. Me llama la atención, en la de Toledo, Comedia de Calisto y Melibea, la cual contiene, además de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales. La de Sevilla, Comedia de Calisto y Melibea, con sus argumentos nuevamente añadidos. O sea, varía un poco la portada. Bueno, luego tenemos la tragicomedia. Esto parece muy complicado, pues se lo explico muy rápidamente. La tragicomedia, primeras ediciones hasta el año 1520. Bueno, tenemos 6 ediciones que, aunque se fecharon en 1502, las tienen ustedes con un asterisco en Toledo, Sevilla y Salamanca, las tienen ustedes las 3 primeras arriba. Se ha demostrado que son tardías, entre 1510 y 1520. Por tanto, la edición primera en castellano es la edición de Zaragoza de Jorge Cozzi, 1507, la edición primera en castellano. Pero, curiosidades de la crítica, la primera edición de la tragicomedia es italiana. Eucarius Silver es una traducción italiana de Alfonso Ordóñez, o sea, traducta Alfonso Ordóñez. Por tanto, es evidente que tuvo que haber una edición castellana antes, pero nadie la ha encontrado hasta ahora. Se presupone que es de Salamanca, de 1502, se presupone, pero no se sabe. Por tanto, tenemos primera edición de la tragicomedia, una traducción italiana. Primera edición de la tragicomedia en castellano, una edición de Zaragoza de Jorge Cozzi, que no tiene grabados interiores ni tiene argumentos, que está en la Real Academia de la Historia. Ahora les enseñaré la portada. Y luego tenemos la edición que sí que está en la Nacional, saltamos las ediciones que no son de 1502 y tenemos ya la de Valencia de Juan Jofre de 1514. Las ediciones más fiables de la Celestina se basan en la edición de Zaragoza de Jorge Cozzi o en la edición de Valencia de Juan Jofre, que ahora les verán ustedes. Bueno, aquí tienen ustedes la portada de la edición de Zaragoza de Jorge Cozzi de 1507 y he puesto en rojo las ediciones de la Nacional, ya que estamos en esta casa. Esta es bueno, tengo también que agradecer a la Biblioteca Nacional y sus directivos la posibilidad de poder encontrar en la Biblioteca Digital Hispánica todas esas portadas, que es una maravilla. O sea, esto hace años había que cruzarse Madrid para verlas y ahora se pueden ver. Bueno, la edición de Valencia, esas dos ediciones son las ediciones, digamos, en las que se basan las ediciones críticas más completas. Bueno, aquí tienen ustedes también de la Nacional, que ya que vieron la traducción italiana de Alfonso Ordóñez, esta es la portada, ese es el final, es que se lee muy mal. Bueno, la imprenta de Eucarius Silver. Bueno, esta es la edición, otra traducción italiana. Hasta 1520 van a poder ver ustedes prácticamente todas las que están en la Nacional. Luego, a partir del 20 ya he seleccionado, porque eran muchas y he tenido que seleccionar. Aquí tienen ustedes la del 1514, en italiano. Esta me interesa mucho porque esta es una de las ediciones que el colofón apunta de 1502 y es entre 1518 y 1520. Libro de Calisto y Melibea de la puta vieja Celestina, es la primera vez que aparece el nombre de Celestina en el título. Sevilla, Jacobo Kronberger, año 1820, que es el año que los investigadores convienen que se publicó. Y también está en la Biblioteca Nacional y este ejemplar es una maravilla. Bueno, ediciones selectas. Aquí están todas seguidas y se las voy a poner para no que tengan que leer. Bueno, Tragicomedia de Calisto y Melibea con el Tratado de Centurio y el Auto de Traso. Así es el título. O sea, bueno, perdón, esto no es el título. O sea, tiene el Tratado de Centurio, que es como se llama a los autos que se añaden, y el Auto de Traso. Esta es otra traducción italiana. He querido
he querido mostrársela para que vieran la fortuna editorial que tuvo esta obra en Italia. Ya se llama Celestina, no la Celestina, tragicomedia de Callisto y Melibea, tradotta de lingua italiana, tal. Bueno, esta de 1590, de Salamanca, está enmendada de sus errores. También me llama la atención. Ahora hay un momento en el que se empieza ya a corregir, a añadir. Esta es de Leiden, oficina plantiniana, para que vean una edición más lejana. Y esta es la edición expurgada. Tragicomedia de Callisto y Melibea, vulgarmente llamada Celestina, Madrid, viuda de Alonso Martín, año 32, expurgada. La Celestina, como Fernando de Rojas aseguraba su moralidad, no tuvo problemas con la Inquisición, pero luego ya los fue teniendo a medida que se iba leyendo más. Y tengo que decirles que los pasajes que se expurgaron no fueron precisamente los pasajes eróticos, no, fueron más bien los pasajes en los que Callisto dice que él es melibeo, no es cristiano. Creo en Melibea, en Melibea espero, a Melibea amo, sustituyendo a la fe, la esperanza y el amor a Dios. Se lo sustituye por una nueva diosa que es Melibea. Por otra parte eran tópicos, la amada como una diosa, pero bueno, así fue. Bueno, pasamos ahora a la autoría. Esto no van a leerlo, pero son las octavas acrósticas. Si ustedes se fijan, le leo muy rápido, he puesto en rojo la letra inicial para que sigan como, si ustedes leen en vertical, el bachiller Fernando de Rojas. Luego, si seguimos leyendo, nacido en la Puebla de Montalbán, que voy a ahorrarles porque no hace falta, pero cada letra inicia un verso. Solo les leo un poquito. El silencio escuda y suele encubrir, la falta de ingenio y torpeza de lenguas, blasón que es contrario, publica sus menguas, a quien mucho habla sin mucho sentir, como hormiga que deja de ir, holgando por tierra con la provisión, jactóse con alas de su perdición, lleváronla en alto, no sabe dónde ir. Bueno, son unas octavas en las que el autor ya da cuenta de la autoría. Bueno, ¿quién fue Fernando de Rojas? Vamos a ir viendo. Bueno, primero, ¿escribió Fernando de Rojas toda la obra? Esto solamente consiste en quererle o no. En todo caso, si el primer auto no lo escribió él, da igual, porque el primer auto ocupa un 13-14% de la obra. Entonces él escribía un 85%. Y además su condición de unificador también es importante. Por tanto, el autor es Fernando de Rojas. Claro que escribió, aquí hay muchas teorías, el autor colectivo, el autor único, que también hay algunos investigadores que defienden la autoría única de Fernando de Rojas. Aquí yo me adhiero a la mayor parte de la crítica, que conviene que el auto primero tiene una inspiración diferente y ya está. ¿Por qué Fernando de Rojas rehuyó la autoría, el reconocimiento de su paternidad? Bueno, pues quizá por la carga tan fuerte que tenía la obra. Lo que no parece que sea... Bueno, escribió solo la comedia, claramente no, escribió la tragicomedia. Es cierto que el primer auto es el antiguo autor y que él continuó la obra, pues si le creemos a él sí, si no le queremos, no. Esto habría que investigar y fundamentarlo. ¿Fue él quien rehizo la obra, logrando la tragicomedia? Sí. ¿Es obra de un autor colectivo? Pues yo pienso que no. Porque es verdad que la comedia tiene muchas inspiraciones y es irregular en cuanto al estilo y es irregular en cuanto a las fuentes, pero es que las fuentes son muy variadas, como luego veremos. Bueno, ¿quién fue Fernando de Rojas? ¿Cuándo nació? Bueno, Fernando de Rojas nació en la Puebla de Montalbán, provincia de Toledo, dato que él mismo aporta en los acrósticos de los preliminares y que se confirma en la mención que de él se hace en libros posteriores como hijo ilustre de la Puebla, justamente por su condición de autor de la Celestina. La fecha de nacimiento es totalmente incierta, pero bueno, podemos más o menos, aproximadamente podemos aventurarnos a la fecha 1473-1474. ¿Y por qué? Pues porque él estudió el llamado bachilleramiento, que eran 3 años de artes liberales, latín, gramática, retórica y dialéctica, y luego estudió leyes. Entonces, el bachiller Fernando de Rojas escribió la Celestina y parece ser que esta obra la escribió cuando estaba acabando lo que llamaríamos hoy carrera, grado, de leyes. Entonces, suponiendo que él llegara a los 14 y 15 años de Salamanca a estudiar el bachilleramiento, pues tuvo que nacer en el año 1474, 73, más o menos estudiar el bachilleramiento entre el 89 y el 91 y los estudios de leyes entre el 92 y el 98, porque la Celestina se tuvo que escribir después del 96 por una referencia bibliográfica muy concreta, que es las obras del Petrarca latino, Opera Omnia, publicado en Basilea en el 92,
en el que se apoyan muchas citas de la Celestina. Entonces, más o menos esa fue su fecha de nacimiento. Bueno, ¿es cierto que fue un converso? Bueno, la teoría del converso se mantuvo durante muchos años. Es una de las interpretaciones, que la Celestina es una obra llena de resentimiento porque la escribió un converso, y con los últimos datos ya esto parece que no es así, porque Fernando de Rojas gozó de una posición social, de un prestigio profesional y de un bienestar económico bastante notable, como ahora les comentaré. Bueno, se casó con Leonor de Álvarez de Montalbán, hija de un converso toledano con la que tuvo 7 hijos. Es nombrado alcalde mayor de la villa en 1511, cargo cuya principal función era impartir justicia. También fue letrado de la villa en varios años, que me ahorro decirles los años, nombramiento que comportaba defender los pleitos del lugar. Participó en 1517 como testigo de la defensa en el proceso contra el judaizante Diego de Oropesa, y el requerimiento en 1526 de su suegro Álvaro de Montalbán para ser su abogado en el juicio inquisitorial al que se vio sometido. Parece ser que luego fue apartado por sospecha, pero era por parentesco. De todas maneras, no sé, pudo ser converso lejano, pero no se aviene todos estos nombramientos, esta intervención en juicios inquisitoriales, no se aviene con su nombramiento de alcalde, de letrado, si no estuviera aprobada su condición de hidalgo. De hecho, su nieto, Hernando de Rojas, hizo su probanza de hidalguía y sin ningún problema la pudo demostrar, ¿no? Sí que es verdad que, aunque es verdad que esta obra es desesperanzada, negativa, en cierto modo existencial, salvando las connotaciones del nombre, yo creo que no me parece que sea una obra, ni me parece a mí ni le parece a las personas que han hecho unas lecturas más actuales ni más profundas de la obra, que sea una obra fruto de una protesta social contra los conversos en concreto. Sí que es verdad que pudo ser fruto de un resentimiento, eso sí, pero vamos, su posición social, su prestigio profesional, no menos que su bienestar económico. Cuando murió, sus bienes alcanzaban una cifra altísima de maravedíes. Se murió hizo una sincera profesión de fe cristiana cuando murió, y ruega que le entierren con el hábito de San Francisco en la iglesia de la Madre de Dios en Talavera, y no sigo, pero no parece. Bueno, también tengo que decir que el profesor, en mi caso Salvador Miguel, es el que ha investigado todos estos datos, y a él también se los debemos. Bueno, todo esto sí, ya ven ustedes, alcanzó el grado de bachiller, ejerció como abogado, fue alcalde de la Puebla de Montalbán. Bueno, vamos a ver las fuentes de la obra, que esto es muy interesante. Bueno, fuentes. Primero, empiezo con las fuentes dramáticas. Si la Celestina fue acogida como una obra dramática, en cierto modo es porque sus fuentes primarias y primeras fuentes que el propio Rojas referencia en las octavas son dramáticas, como ahora veremos. Empezamos con la comedia clásica latina. Bueno, la comedia clásica latina, sobre todo, se plasma en Terencio, un autor, como bien saben ustedes, del siglo II a.C. y en menor medida Plauto. Los textos de estas obras eran familiares a los estudiantes, pues servían a los maestros para enseñar latín, por lo que probablemente Rojas aprendiera latín con estas comedias. Bueno, como en la Celestina, al grano, la comedia clásica latina de Terencio. 1. El motivo central de esas comedias era el amor. Segundo, el número de personajes era reducido y estaba fijado en la pareja de enamorados, los padres, los sirvientes intermediarios y las prostitutas. Esto es irrefutable. Tercero, los diálogos eran fluidos y eran una mezcla de humor y sentencias. Esto es la Celestina. Cuarto, se empleaban similares técnicas narrativas, acotaciones, monólogos, apartes con finalidades cómicas o simplemente para ser cómplices con el público. Simplemente en la Celestina ocurre. Los resúmenes perioche que se grababan en las escenas recuerdan el argumento general, como les he leído al principio. O sea, eso también era así. La comedia latina tenía un prólogus. Esta obra tiene un prólogo, aunque es verdad que era distinto. Pero me interesa mucho lo que el propio Rojas dice al final. Dice, en la comedia dice terenciana, y aquí dice romana. Escuchen, jamás yo no vi en lengua romana, después que me acuerdo ni nadie la ha habido, obra de estilo tan alto y subido, en tusca, ni griega, ni en castellana. O sea, yo no vi en lengua romana, terenciana, una obra como esta. La está alineando en esta fuente, evidentemente. Pero Alonso de Proaza sigue, dice también él en sus octavas, el corrector. No dibujó la cómica mano de Nevio ni Plauto varones prudentes, también los engaños de falsos sirvientes y malas mujeres en metro romano. O sea, ni siquiera Plauto llegó a esto. Cuando la referencia es Plauto, Terencio me da igual, la fuente es clarísima. Sin embargo,
Esta fuente también es una fuente clara, pero tiene también sus problemas, como ahora veremos, porque jamás, por ejemplo, nunca tuvo interés la comedia clásica latina por la pintura de ambientes, ni de personajes. O sea, eran personajes tipo, el ambiente daba igual, no hay ningún asomo de realismo y, sobre todo, nunca tienen un final trágico. Pero bueno, la comedia humanística, esta fuente es muy interesante porque el primer auto se escribe en el molde de la comedia humanística. Luego, Fernando de Rojas continúa la Celestina de acuerdo con otras fuentes, pero el primer auto tiene esa inspiración. La comedia humanística italiana influyó sobremanera en la composición de la Celestina. Era un género literario menor porque era muy elitista, muy minoritario, que se cultivaba en los círculos universitarios italianos. Eran piezas escritas en latín, pero no seguían exactamente los modelos clásicos, buscaban cierta innovación. Fíjense ustedes, escribían en prosa. La Celestina se escribe en prosa, la comedia clásica no. El uso de la prosa, la introducción de escenas, yo diría pornográficas, eróticas explícitas, algo impensable en la comedia clásica, y la inspiración en historias amatorias propias de cuentos coetáneos. Tres aspectos obvios en la Celestina, repito, la prosa, las escenas eróticas explícitas y las historias amatorias propias de cuentos coetáneos en prosa. Bueno, también es verdad que la comedia humanística desarrolla tipos más complejos e individuales. Por ejemplo, hay una comedia humanística, la Policena, cuyo protagonista es una mujer que quiere ser independiente, que sigue su propio camino en la vida, que bien pudo inspirar a Melibea, ¿no? Una mujer que, además, el planteamiento inicial es parecido. Hay un joven sumido en la desesperanza porque su amada le ha rechazado, le cuenta sus penas al criado, quien va comentando lo referido en partes y busca una alcahueta, por tanto, más claro agua. Bien. También, por ejemplo, estas comedias humanísticas, el autor solía excusarse por escribir una obra de pasatiempo. Decía, esta obra la he escrito entre mis múltiples ocupaciones, he escrito esto, pero bueno, no sé. Es como si un señor muy erudito escribe en una revista divulgativa, bueno, esto lo he escrito, pero no, yo no suelo escribir así, pues algo así, ¿no? Eso también lo hace Fernando de Rojas en la carta del autor a su amigo, hace exactamente lo mismo. La contemporaneidad, la ruptura de la unidad del lugar, bueno, hay muchos más rasgos que no me alargo, pero tiene un molde muy parecido. Sin embargo, esto pudiera llevarnos de la mano a que la comedia humanística se difundió en España de una manera general, de una manera profusa. Pues no. No, es que no hay prácticamente comedias humanísticas en España. No se difundió, parece ser, ni siquiera en los colegios mayores, luego llamaríamos colegios mayores, en la Universidad de Salamanca había libros de comedias humanísticas, había unos pocos. Parece ser que se limitó a determinados círculos intelectuales entusiastas, entre los que se podría encontrar Fernando de Rojas, pero no. Sí que es verdad que en su biblioteca se encontró la Filogenia, parte de la Filogenia, Filodoxos y la Polisena se encontró, pero bueno, en fin. La tercera influencia es la comedia elegíaca. La comedia elegíaca, comedia medieval, siglo XIII, perdonen que no lo he puesto en el PowerPoint. La comedia elegíaca, sobre todo en su libro El Pánfilus de Amore, de esta sí que pudo tomar o al menos tener en cuenta Fernando de Rojas la sencillez del asunto, la acogida del ambiente coetáneo, la concepción de los criados con personalidad independiente, el papel activo de la amada y la intensidad del tono afectivo. Aunque yo sigo pensando que estos rasgos los absorbió la comedia humanística, pero sí que es verdad que el Pánfilos parece que sí que se empleó como lectura dramatizada en las universidades. Entonces esto también nos da una pista. Pero bueno, la Celestina no se escribe solo a un género literario. Bueno, esto lo voy a dejar para luego. Vamos a ver otras fuentes y luego concluyo con el género. Bueno, los problemas que surgen al intentar escribir la Celestina a un solo género literario en gran medida provienen de que Rojas no solo siguió modelos dramáticos, sino también narrativos, como la novela sentimental, la novela sentimental y La cárcel de amor en particular. La cárcel de amor fue un libro que tuvo muchísimo éxito, de Diego de San Pedro, del año 92, y fue una lectura habitual en los palacios de los nobles. Alcanzó notable éxito, pues se tiene constancia de la traducción a varios idiomas. La novela trata de los amores no correspondidos de Leriano por parte de la Aureola. Es una comedia de un marcado carácter sentimental, celos, enredos, incidentes, el enamorado enfermo, la dama esquiva, el galanteo como adoración, pero lo que más nos llama la atención de la novela sentimental es el suicidio final del protagonista. Leriano se suicida y su madre llora su cadáver. Esto nos recuerda al llanto de Pleberio sobre el cadáver de su hija Celestina. Bueno, otra obra, ya voy más rápido, porque quiero dedicarme a los personajes, que es lo más ameno. El libro de Buen Amor, de Lope de Edita, en el realismo incipiente,
junto con el Corbacho, que lo veremos luego, son las dos obras que más se pueden acercar a un prerrealismo. El libro de Buen Amor y sobre todo en la figura de la trotaconventos, aunque yo pienso que es un pálido reflejo pero siempre de Celestina, pero siempre en todos los manuales, en todos los libros se sitúa esta fuente castellana, española de Celestina. Bueno, Diálogo entre el amor y un viejo, de Rodrigo de Cota, que es uno de los autores que Rojas apunta, Laberinto de Fortuna, de Juan de Mena, El cancionero, pero sobre todo el Corbacho. El Corbacho me interesa, o Reprobación del amor mundano, que es un libro que quizá inspirado a los pasajes misóginos de la tragicomedia. Saben ustedes que en la tragicomedia hay unos pasajes contra la mujer tremendos, pero no en general, sino en particular. O sea, la mujer es, vamos, tiene todos los vicios, hasta los más materiales y más desagradables, que no se los comento aquí porque estamos en un entorno académico. Bueno, Séneca y Petrarca no son fuentes de pensamiento, pero son importantes, ¿no? La influencia de Séneca sobre todo se limita al primer acto, aunque eso no quita que en otros momentos de la obra se adivinen actitudes estoicas, adoptadas quizá por excluir la visión cristiana del mundo y de las experiencias o por ofrecer una alternativa a esta. Sin embargo, a partir del primer auto, la influencia de Petrarca en la Celestina es clarísimo, no solamente por la profusión de citas directas e indirectas, sino por el espíritu de la obra, en el tratamiento profundo de los temas. Ya les he dicho que es el Petrarca latino, no el Petrarca italiano, en el que se inspiró Fernando de Rojas. Les pongo un ejemplo. En el prólogo, estrenado para la tragicomedia, dice Fernando de Rojas: todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla. Dice aquel gran sabio Heráclito en este modo: omnia secundum litem fiunt. Pues Rojas toma directamente la cita de Petrarca, o sea, no la toma de Heráclito, ¿no? Y otra vez, y tal vez también esa imagen del universo y de la vida del hombre como entes en constante lucha y movimiento responda al espíritu que quiso conferir a su obra. Pues los personajes de la Celestina y los acontecimientos se desenvuelven de acuerdo con esta misión. Bueno, otras ideas de Petrarca: el valor supremo de la amistad. Segundo, la constante destrucción de la alegría mundana. La alegría no dura, la alegría se destruye. Y en tercer lugar, el pesimismo, aunque el pesimismo de Petrarca no es el de Rojas. O sea, el de Rojas es un pesimismo trágico, o sea, termina con muerte, y el de Petrarca no es así. Bueno, claro, con todas estas fuentes, ¿qué es la Celestina? ¿Teatro o novela? Claro, esta es una pregunta, en fin, con muchas trampas, porque ahora en su tiempo se acogió como una obra. No, por supuesto, yo acepto la teatralidad de la Celestina, no la considero en sí misma una obra dramática. De hecho, el influjo que ha tenido en la novela española luego ha hecho que muchos críticos nieguen su carácter dramático. Stephen Gilman, Dorothy Severin, Alan Deyermont, incluso Menéndez Pelayo, aunque se opuso a su adaptación al género novelesco, la incluyó en sus orígenes de la novela, o sea que también aquí. En fin, luego, hasta el siglo XVIII, la Celestina estaba presente en las lecturas de los españoles, de los europeos. En el siglo XVIII, con este afán de poner a todo una etiqueta, se le llamó novela dialogada, novela dramática, se le quiso asimilar a la novela, y de ahí viene el entendimiento como novela. Voy a simplificar el asunto. ¿Por qué la Celestina se entendió como teatro y es una obra con rasgos teatrales? Bueno, porque está escrita toda en diálogo, esto es elemental, porque tiene apartes, porque tiene acotaciones, porque es una obra que vamos a leer esto son las octavas. Si amas y quieres a mucha atención, leyendo a Calisto mover los oyentes, cumple que sepas hablar entre dientes, a veces con gozo, esperanza y pasión, a veces airado, con gran turbación. Finge leyendo mil artes y modos, pregunta y responde por boca de todos, llorando o riendo en tiempo y sazón. Leyendo a Calisto, leyendo la Celestina. ¿Qué tienes que hacer? Hablar entre dientes, hablar con pasión, con gozo, con esperanza. Eso es lo que se llamaría una obra recitada, pero con una recitación gestual, con bueno. O sea que hay muchos modos de revelar esa teatralidad. ¿Qué pegas se han puesto para aceptarla como una obra teatral? La excesiva longitud, cierto. Las adaptaciones de la Celestina contemporáneas tienen que ser recortadas todas. Y les confieso que a mí no me ha gustado ninguna de las que he visto hasta ahora. Quizá eso va contra mi teoría de que es teatral. Que los personajes tienen larguísimos parlamentos, es verdad. Pero ¿cuántos soliloquios del teatro de Lope de Vega, de Calderón, también son larguísimos? Pienso yo.
Bueno, que ahí se da mucha importancia al pensamiento, a la erudición, eso también es verdad, pero yo no desvincularía nunca una obra como esta de su recepción. Y el género, como en todos los clásicos, hay clásicos en los que el género es lo de menos realmente, y pienso que aquí también. Bueno, pasamos a los personajes. Los personajes, me gustan mucho los grabados de la comedia. Y bueno, aquí tenemos los personajes. Empezamos con los nobles. Bueno, para los personajes yo me he basado en los trabajos de Maraval y Miguel Ángel Ladero Quesada, que distinguen tres tipos de personajes. La aristocracia o patriciado urbano, que serían los nobles, los ven ustedes rápido, el mundo de los criados y el mundo marginal. Esto para que tengan ustedes una visión. El mundo marginal tiene dos ramificaciones, la delincuencia y la prostitución. Bueno, empezamos con los nobles. Bueno, antes de empezar con los nobles, vamos a ver. Una vez un alumno en clase me dijo, pero en la Celestina nadie trabaja. Nadie va a trabajar por la mañana, no. Y bueno, me hizo gracia la pregunta, pero claro, hombre, es una obra literaria, es una obra que no recoge toda la realidad, pero sí que se nombra que el pueblo se madruga y tal, pero es una obra que se focaliza en tres grupos sociales. Bueno, lo más significativo son las relaciones conflictivas entre ellos. Todas las cosas ser criadas a manera de contienda, eso dice Rojas, así es. O sea, ¿quién explanará sus guerras, hablando de los hombres, sus enemistades, sus aceleramientos y movimientos y descontentamientos, enfrentamientos morales, físicos? Se pegan, se acuchillan, se insultan. Celestina tiene una cicatriz, una cuchillada que le dieron, en fin. Pero es que también hay una violencia moral, la desconfianza, incluso de los que son amigos, la desconfianza de Pármenes Semprones hacia Celestina, el odio de las prostitutas a Celestina. Parece que la quieren, pero en el fondo Areusa no la quiere, Licia un poco más, pero finge para salirse con la suya. Los amos con los criados, a los que pagan poco y los maltratan, en cierto modo. Los criados entre ellos. O sea, en fin, la violencia entre los personajes es algo muy llamativo en esta obra. Y otro rasgo general que me llama la atención es la ausencia de información sobre la vida pasada de los personajes. No sabemos nada de ellos, menos de dos. De Celestina, porque hablan de ella otros personajes, y de Pármeno. Pármeno, que tiene unos orígenes ignominiosos, es hijo de una prostituta, de una alcahueta, y es un antecedente del pícaro, como luego veremos. Claro, la comunicación tardía de datos es muy importante. Fíjense que Celestina, cuando se suicida en lo alto de la torre, antes de suicidarse, dice, nos revela en el último, bueno, prácticamente el último auto, al final de la obra, que sus familias se conocían. Esto era muy, muy inusual en la literatura de la época, no se ajustaba a los cánones. O sea, ¿por qué no se, otra pregunta de mis alumnos, ¿por qué no se casaron? Ahora veremos por qué no se casaron. Sí, eran los dos de estado alto, mediano, ¿por qué no se casaron? Bueno, se dan datos tarde, no se sabe por qué. Esto engorda la ambigüedad, la ironía, las lecturas múltiples de la obra. Bueno, los nobles de Calisto. Calisto es un caballero enamorado y cegado por la pasión de una dama que inicialmente le rechaza. Este es un personaje muy típico de la novela sentimental y muchos autores han visto en Calisto una parodia de Leriano, el protagonista de Cárcel de Amor. Una figura cómica y paródica, un hombre bobo, además es que era bobo. Es un símbolo del, igual que Melibea era una mujer, dice de Celestina, doncella brava, y Celestina le tiene miedo a Melibea. Dice que iba temblando cuando iba a hablar con ella. Es el único personaje de la obra, Melibea, que hace temblar a Celestina. Ninguno más. Ella puede con todos, pero a Melibea le daba miedo. Pues Calisto es un pobre hombre, ¿no? Es una persona, además, que se presenta como enfermo de amores, lo que llamaríamos hoy el mal de amores, pero claro, ya es un señor adulto, no es un niño de 14 años, y está llorando y sufriendo con esa enfermedad del amor. Se nos presenta como una persona débil, con una absoluta falta de control sobre sí mismo, ¿no? Es despótico, caprichoso, impaciente, iracundo. Solo tiene dos momentos de entereza o de humanidad en los que deja de pensar en él mismo. Calisto yo le defino como yo mimé conmigo, que es cuando mueren los criados, a él le da pena. Le da pena, despliega un discurso de tristeza, de qué pena, pero en el momento que se acuerda que tiene que ir a ver a Melibea, se le pasa el dolor. O sea, es una cosa instantánea. Luego tiene otro momento en el que él recapacita, él piensa, quiere ayudar a los demás. Cuando oye ruido, está con Melibea y piensa que ha pasado algo a los criados, auto 19, sale, se tropieza, se cae y muere. O sea, encima es que es tonto, porque
es una muerte inútil, porque, no sé, sale y no pasaba nada. Es un ruido, se tropieza, se descoloca y cae. Bueno, no voy a poner más verde a Calisto porque no hace falta. Bueno, Melibea, ya he dicho, es un personaje más complejo. Es un personaje que le importa su honor. A Calisto no le importa su honor, no me meto por aquí, pero hay unos pasajes muy escabrosos sobre antecedentes familiares que a él le da igual, que la gente lo sepa. Melibea defiende su honor y el de su familia, aunque la defensa del honor es inversamente proporcional a la pasión sexual. A medida que ella va encontrándose con Calisto, el honor no le importa nada, nada de nada. Se rebela contra sus padres y en su suicidio, el suicidio de Melibea es algo muy, muy fuerte, es literario, pero es que en la época un suicida, no solamente él perdía el entierro sagrado, estaba marcado, tal, sino que toda su familia tenía una marca social para toda su vida, o sea, una marca social negativa, un desprecio, una marginación, evidentemente, ¿no? Ella se suicida y invoca a personajes históricos y legendarios, ajenos a las claves morales e ideológicas de su tiempo. O sea, es un personaje muy especial. Hay 3 temas de Melibea que me llaman la atención, que también son ambiguos. O sea, ¿Melibea era bella o no era bella? Según Calisto era muy guapa, según los criados era guapísima, pero las criadas que la han visto recién levantada, por así decirlo, la han visto bañarse, dicen que todo eran afeites. Lo que decimos a las mujeres a veces, claro, con ese dinero yo estaría igual. Pues esto dicen las criadas, claro, todo es dinero, se pone joyas y tal. ¿Era guapa o no era guapa? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Segundo, es un tema que ha despertado mucha polémica. Melibea rechaza a Calisto y luego cuando va Celestina con un hilado, con una tela que ella ha manipulado, vamos a ver, ha sido fruto de un hechizo, el hilado, ella de repente cede y dice, vale, voy a ver a Calisto. Y aquí hay 2 teorías. ¿La magia pudo con Melibea? ¿La magia, la hechicería de Celestina? ¿O es un tópico que Celestina, claro que se enamoró de Calisto en un primer momento, le rechazó como era habitual y cuando encuentra la ocasión y ha pasado un tiempo, ella se rinde, como dicen otros críticos? Bueno, pues ahí también lo dejamos. No se sabe la magia en la Celestina. Hay un excelente artículo de Ana Vian sobre la magia en la Celestina que les recomiendo, pero bueno. Y luego, el tercer punto que a mí me hace pensar de Melibea. El suicidio. ¿Responde a un ciego impulso de dolor o a planteamientos relacionados con el estoicismo, con el escepticismo? Bueno, yo creo que más bien lo primero. Pero bueno. Los padres, muy rápidamente. La madre, Alisa, es una mujer no solo ingenua, sino mentecata. O sea, no solo deja entrar a Celestina en su casa, le llama mi guardada hija, cree ciegamente en ella, ni pasan por su cabeza los amores que goza Melibea durante un mes y en su propia casa. Y cuando se entera del desastre, se cae desmayada. Se desmaya. No se le ocurre otra cosa que desmayarse. Pues vaya una madre. Pleberio. Se manifiesta en el auto 21 con su amargo llanto ante el cuerpo muerto de su hija. Poco más sabemos de él. Sí me parece muy interesante que Pleberio no es un padre justiciero ni defensor a ultranza del honor familiar y se aleja del patrón literario de padre vengador, que será muy típico en el teatro posterior. Pleberio es un hombre algo imprudente, pero que muestra un amor extremo e incondicional a su hija. Hija mía, yo te amé, ¿cómo puedes haber muerto? O sea, no le importa nada la marca social. Pleberio, su plantus final, está muy lejos de recuperar el honor perdido por un suicidio, por una hija mancillada por la deshonra amorosa. Bueno, pasamos a los criados. Bueno, los criados. Tenemos la pareja de Parmenio y Sempronio. Sempronio procede directamente del servus fallax, de la antigüedad, del siervo engañoso. Era habitual que hubiera un siervo engañoso y un siervo fiel. La obra comienza con Sempronio. Sempronio es ingenioso, egoísta, cobarde, calculador. Es el criado de confianza de Calisto, pero en cuanto puede le lleva a Celestina para lucrarse él por su propio interés. Parmenio, sin embargo, es un joven que comienza siendo ingenuo, quiere a Calisto, él quiere ser bueno, por así decir, pero en cuanto Celestina le corrompe por medio de una prostituta, su proceso es irreparable, su proceso es vertiginoso, la corrupción es total, o sea, corruptio optimo pessimi, esto es así de claro. Y tiene muchas semejanzas con el pícaro literario, pero esto da mucho que pensar, porque el pícaro literario, a partir de Lazarillo de Tormes, es un joven que no puede ser bueno porque sus orígenes le marcan. Y aquí es la primera vez que aparece en la literatura un joven cuyos orígenes le marcan tanto que no puede ser bueno. O sea, él termina siendo malo y malísimo.
Igual Lucrecia. Lucrecia es la criada de Melibea, comienza siendo una criada leal, pero termina siendo una criada cínica y envidiosa, lujuriosa, y que disfrutaba viendo a los amantes. Lucrecia es el nombre de la mujer casta, el prototipo de la mujer casta en la antigüedad. Bueno, Tristán y Sosia son los criados que sustituyen a Parmenio y Sempronio, en los que no me voy a detener. Bueno, el mundo marginal, la delincuencia y la prostitución. Bueno, Elicia y Aregusa son prostitutas. Elicia es más timorata, más apocada, pero Aregusa es un personaje muy interesante. Aregusa tiene una enorme capacidad para el fingimiento, hace gala de una iniciativa, es un prototipo de mujer. Hay artículos sobre Aregusa y el feminismo. Es una mujer que defiende su condición de prostituta y dice: una mujer pobre, ¿qué puede ser en esta sociedad? ¿Prostituta o criada? Entonces hace un largo discurso sobre lo terrible que es ser criada. Si las criadas al final es que pasas hambre, te maltratan. Prostituta, por lo menos haces lo que quieres. Pues así lo razona ella, ¿no? Ella defiende su condición de prostituta, además vive en una casa independiente, vive sola. Y Aregusa es el motor de la venganza, aunque ella busca a Centurio, que es el soldado que ella contrata para matar a Calisto y Melibea, al final se mueren de una manera, bueno, Calisto fortuitamente y Melibea voluntariamente, pero ella es el motor de la venganza. Es una mujer muy interesante, que no me da tiempo a hablar de ella aquí, pero sí me hubiera gustado. Centurio es un soldado fanfarrón que evoca al soldado de Plauto, pero también refleja una realidad social. En esa época había cientos de malhechores venidos de guerras que se alojaban en las ciudades y trabajaban, entre comillas, como mercaderes, ya saben ustedes, ¿no? Por lo que llamaríamos hoy matones, no sé, por decirlo de una manera actual. Bueno, Centurio era zafio, era manco, era contrahecho, pero sobre todo era cobarde. Por tanto, creo que es una parodia literaria más bien. Bueno, las relaciones entre los personajes son... Aquí he pasado ya al ejemplar de La Nacional, de Valencia. Bueno, con esto no me puedo extender porque quiero terminar con la intención de la Celestina y veo que voy un poquito mal de tiempo. Pero quiero que vean ustedes cómo las clases sociales se relacionaban. O sea, Calisto de clase alta se relaciona con Sempronio y Parmenio y Celestina de clase baja. Las prostitutas se relacionan con los criados. O sea, los tres mundos se entremezclan constantemente. Ustedes lo pueden ver aquí. Melibea es el mundo de la aristocracia urbana, se relaciona con Lucrecia, que es la criada, y con Celestina. Alisa, que es la madre de Melibea, conocía a Celestina. No se sabe muy bien de qué, pero la conocía. Ahí lo dejo. Bueno. En cuanto a la lengua de la Celestina, algo sí que quiero decirles. Leo lo que dijo Juan de Valdés en el Diálogo de la Lengua, año 1535, o sea, 35 años después de la escritura de la obra. Ningún libro hay escrito en castellano donde la lengua esté más natural, más propia ni más elegante. Exprimieron los autores, a mi ver, muy bien y con gran destreza las naturales condiciones de las personas que introdujeron la tragicomedia, guardando el decoro de ellas desde el principio hasta el fin. Tengan ustedes en cuenta que la Celestina se escribe después de la gramática de Nebrija. Es una obra, ya les dije antes, latinizante, retórica, pero también con una mezcla de estilos muy llamativa y con un acercamiento muy fuerte al estilo coloquial. Bueno, esto lo dejo aquí la lengua porque no me da tiempo. Bueno, vamos ahora a esto me gusta de Calisto y Melibea, quería que vieran. Esto es Celestina. Este es un cuadro de Tío Puebla con ocasión del quinto centenario, quinto cuadro de Pleberio y Alisa. Miren ustedes aquí, Melibea cuando cae de la torre. Aquí están las prostitutas con Parmenio y con Celestina. Sempronio y Parmenio. Bueno, y ahora viene intención y sentido. Vamos a ver, primero de todo. ¿Es la Celestina una obra moral? ¿Es la Celestina la obra de un converso resentido y una denuncia de la implantación de la Inquisición en España? Eso está respondido, por tanto, esta segunda interpretación la dejo a un lado. ¿O es la Celestina un juego? ¿Socapa de su supuesta moralidad se escribió una historia atrevida de amor apasionado? Bueno, voy a responder a la primera y a la tercera. A ver qué piensan ustedes. Bueno, muchos críticos han considerado a la Celestina como una obra moral, una reprobatio amoris, como una reprobación al amor. Siguiendo a la letra las palabras del título y las de incipit. Fíjense ustedes, esto reforzaría que es una obra moral, la cual contiene avisos muy necesarios, avisos para mancebos, mostrándole los engaños, tal. Síguese la comedia tras comedia de Calisto y Melibea, compuesta en reprensión de los locos enamorados, que vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo, echa en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Creo que esto estaría, vamos,
en fin, incipit, octavas acrósticas, y sigo leyendo. Oh damas, matronas, mancebos, casados, notad bien la vida que aquestos hicieron, tened por espejo su fin cual hubieron, a otro que amores dad vuestros cuidados, limpiad ya los ojos, los ciegos cerrados, virtudes sembrando con casto vivir, a todo correr debéis de huir, no os lance Cupido sus tiros dorados. O sea, en todo el paratexto refuerza la condición moral de la obra. Esa es la opinión de Marcel Batallón, de Eugène Lacarra, entre otros, que defienden que la obra se concibió como un ejemplo a contrario. El mundo al revés de la Celestina, la reacción de los personajes ante los sucesos, la total indiferencia de Pleberio ante la deshonra por la muerte de su hija, el total desprecio de las leyes morales de Calisto de Melibea, que no se casan, ella no se quiere casar, hay un auto que se dedica, no quiero que pisadas de hombre en el matrimonio ensucien mi libertad, viene a decir más o menos ella, yo quiero ser libre. O sea, todo esto es un mundo al revés, de acuerdo con su tiempo, pero ¿qué interpretación es la que defienden estos críticos? O sea, la desgracia que sobreviene cuando no se sigue el camino recto. ¿Entienden, no? O sea, esto es lo que les he dicho al principio. Cuanto más pecas, cuanto más transgredes la ley moral, más fuerte será tu caída y mayor será tu castigo. De hecho, Melibea, el suicidio es la muerte más terrible desde el punto de vista moral. Los demás los matan, pero ella quiere morir. Bueno, este pesimismo radical que roza el nihilismo está alejado del cristianismo dominante, pero eso se justificaría con el carácter admonitorio. Aquí tenemos pues eso, la negación del matrimonio, los amores ilícitos. Bueno, eso se refuerza con las intenciones de Rojas y con lo que les he dicho al principio sobre el Santo Oficio, que parece que es que expurgo algunos pasajes, aunque no tantos como se puede pensar. Sí que es verdad que en el siglo XVIII la Inquisición la prohibió en su totalidad. No sé si lo sabían ustedes esto, la prohibió. Y en el siglo XX ha sido cuando la hemos recuperado. Bueno, la Celestina, esto no lo voy a leer, la Celestina como juego es otra teoría que también han defendido algunos críticos de mucho nombre, con mucho peso, para los cuales la finalidad moral, aun siendo explicitada por el autor en los preliminares, no fue tan obvia en los primeros momentos y sería solo un pretexto para mostrar desde una profunda ironía una historia de amor apasionado y trágico en clave de humor y de parodia, añadiéndole unas fuertes dosis de picardía y de lascivia. Aquí tenemos un extremo que es la Celestina, incluso se ha entendido como una obra cómica, a mí eso me parece demasiado, ¿no? O sea, pues Calisto es una réplica de Leriano, incluso si hay algún crítico que creo que tampoco es, que se entiende como el planto final de Melibea como una parodia de los plantos literarios precedentes. En fin, tanto como una obra cómica, no, por supuesto, pero sí me parece que no me parece arriesgado aventurar que quizá todos estos refuerzos morales pudieron ser un pretexto para escribir una historia atrevida. No sé si me entienden, atrevida, irónica, lasciva, explícita, porque era una obra pues, muy, muy adelantada en muchos aspectos para su tiempo. Y aquí viene el profesor Ottavio Di Camillo, y termino con esto. En efecto, entre las burlas y risas que menudean el primer acto, se están cuestionando principios y creencias pertenecientes a la esfera de lo sagrado, patrimonio cultural defendido por siglos de especulación teológica. Bueno, quizá esta ligereza, esta liviandad, pues favorece esta interpretación. Yo lo dejo a su interpretación, también yo les recomiendo que relean la obra si quieren, porque leyéndola, la lectura de un clásico también es muy personal y puede aportar mucho. Bueno, la obra gozó de un enorme éxito en el Siglo de Oro, el personaje folclórico de Celestina inundó páginas de cuentos, novelas, comedias y toda suerte de escritos literarios, no solo en España, sino en toda Europa. Hubo continuaciones de la Celestina, pero el género no tiene progresión. O sea, la literatura celestinesca no es literatura celestinesca. Tiene algo de la Celestina, tiene personajes, tiene incluso una obra llamada La hija de Celestina. Ese espíritu genuino, esa fuerza, no la tuvo ninguna obra. Es más, creo, como dice Criado de Val, que la primera muestra
esta Celestina que hoy les he querido mostrar y acercarles a ella, seguirá siendo la que represente la culminación del tema. Las imitaciones, las continuaciones, serán más bien de aspectos exteriores, del mundo marginal de los personajes. De ahí su conexión con la novela picaresca. El mundo marginal sí que fue una fuente directa para la novela picaresca. Ninguna llega a la calidad artística de nuestra Celestina, ya digo nuestra Celestina, ni alcanza su profundidad ni su brillantez, y añado, y ni su ironía. Muchísimas gracias. Ay, perdona. Bueno, muchas gracias, Esther, y muchísimas gracias, como les decía, por la atención. Y como ven, vamos saltando de una obra, nos vamos de esa parte fundacional, como veíamos, a esta obra que nos sigue llenando de preguntas, que es decir, que realmente como pasa en ese paso, en ese tránsito de la Edad Media al Siglo de Oro, realmente más que las respuestas tenemos las preguntas y el deseo, además, como tenemos en el ciclo, de acercarles y que entren ganas de leer precisamente o de releer la obra, ¿no? Y bueno, pues les invitamos a seguir un martes más, el martes que viene. Ya tendremos, daremos también un salto ahora también entre un mundo del Renacimiento al mundo del Barroco, con la figura de Cervantes, y luego ya al siguiente tendremos ya una figura ya insertada en el Barroco como es Calderón de la Barca, y ya en el último ya nos adentraremos en el mundo del siglo XX con la figura de Luis Cernuda. Así que muchísimas gracias, Esther, por la charla, por acercarnos a la Celestina, y muchísimas gracias por la presencia, y les esperamos el próximo martes. Gracias.